Bien. Ahora nos toca ser audaces con nuestra querida Rosa Nacaona y vamos a hablar de algo que le gusta a todo el mundo, tener ganancias. Pero, ¿cómo la provocas? ¿Cómo tú provocas una ganancia? ¿Tú le picas el ojo? ¿Cómo es que se hace eso, Rosa? Bienvenida al paraíso. Bienvenida a nuestra querida Rosa, primera intervención de este año. Sí, siempre un placer estar aquí. Gracias. Ustedes saben que en enero uno se plantea muchas metas. Ya a final del año pasado hablamos mucho de presupuesto y de flujo de efectivo. El que no lo ha hecho, porque entendía que octubre y noviembre no eran meses para eso, yo espero que lo esté haciendo ahora. Hoy nos vamos a enfocar en cómo provocar las ganancias del negocio, porque hay gente que tiene como un hobby, realmente no un negocio, sino porque empieza a trabajar, empieza a hacer cosas, a vender, pero no sabe si realmente está ganando o perdiendo. Y después de que pasa un año, que se te va como ese fuego de concha, le puse un negocio nuevo, me está yendo bien. Tú crees que te está yendo bien porque entra dinero en la cuenta. Pero después que ya tú te sientes cansado, tú dices, pero es que yo no sé dónde está el dinero. Es que tú empiezas a revisar los números y a decir, pero yo estoy perdiendo dinero. Y hay gente que no tiene números ni siquiera para alcanzar a darse cuenta que está perdiendo. Entonces vamos a evitar eso. De antemano, ¿cómo vamos a provocar esas ganancias del negocio? Si es un negocio nuevo, vamos a partir de los últimos puntos que vamos a revisar hoy, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos trabaje. Si es nuevo, hay que trabajar. Sí, pero con estrategia. Y esa parte la vamos a ver un poquito al final. Okay. Si es un negocio que ya está funcionando, entonces vamos a partir del estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero que te entrega tu contador, sí, y es el que dice si ganaste o perdiste. Ahí están todas las ventas de tu negocio, todo lo que te costó producir esa venta y lo que te quedó luego para tu bolsillo. Ok. Bien. Te he entendido. ¿Qué te costó producir esa venta? Eso va a depender de si tú eres una empresa que presta servicios o una que vende productos, que es comerciante. Es muy fácil saber que si tú compras un vaso, por ejemplo, un vaso térmico y lo compras en 100 y lo vende a 200, tú tienes 100 para cubrir los gastos fijos del negocio y quedarte con una porción de ganancia, ¿verdad? En el caso de los servicios, nuestro principal costo es el personal. Entonces, siempre tenemos costos y tenemos gastos dentro del negocio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese estado financiero y, de ser posible, vamos a hacerlo comparativo dentro del año. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando tenemos, por ejemplo, un pico de ventas en un mes específico, debemos preguntarnos, ¿por qué surgió ese pico de venta? ¿Y cómo yo puedo provocar que eso pase todos los años? Es un mes que me interesa porque vendí más de lo esperado, más de lo que es normal en mi negocio. Sí. Entonces, tenemos que hacernos ese tipo de preguntas para saber si se debe a una circunstancia particular que podemos repetir año tras año, porque siempre queremos vender más, ¿verdad? Sí. ¿Para qué también nos sirve ver esa información de manera comparativa dentro del año? De manera comparativa me refiero a tener todos los ingresos, costos y gastos por mes, puede ser. Si no lo puedes sacar por mes, lo sacas por trimestre. Ajá. De manera que al comparar la información de un periodo a otro dentro de un mismo año, tú te puedas dar cuenta de esos picos. Puedas darte cuenta, por ejemplo, si en un mes gastaste más dinero de lo normal y preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué gasté ese dinero? ¿Hay manera de yo evitarlo? Mientras más yo vendo y mientras menos gasto, más grande es el beneficio que a mí me queda. Okay. Y ese es el que estamos buscando, ¿verdad? Claro. Porque si no es un hobby. Ok, entonces el tercer punto, ya ahí vimos dos, sería eliminar esos gastos que no son necesarios, que ya lo vimos. Vamos a ver cuáles son las oportunidades de tener mejores ingresos. Porque algo que uno no suele anotar cuando tiene un negocio es esa estadística de cuáles son esas ventas que yo no realicé. Por ejemplo, viene un cliente y te dice, Marola, yo quiero una maestría de ceremonia, pero claro que sí, cuenta tal todo. vez tú viste el mensaje tarde y cuando tú le respondes a ese cliente, te dice, no, ya yo contraté a otra persona. Ese tipo de ventas, nosotros deberíamos poder identificarlas, llevar algún tipo de estadística, porque es la que te permite tomar decisiones oportunas para evitar que eso pase. Y eso también te ayuda a incrementar las ventas. Okay. Eso es simplemente un ejemplo. Puede haber muchísimas situaciones por las cuales tú pierdas una venta. Bien. Ok. Entonces,
Vamos a revisar también el precio de venta. Y esto es algo que se tiene que hacer de manera periódica. Aquí entran los negocios nuevos porque tienen que iniciar con una estrategia de precios bastante buena. ¿Cómo así? En principio, probablemente yo no sepa cuáles van a ser esos gastos fijos del negocio que yo tengo que cubrir. Pero yo necesito hacer una estrategia de venta para construir mi precio de venta de manera que yo pueda de antemano poder cubrir todos los gastos del negocio, incluyendo mi salario, si yo soy el dueño del negocio y yo soy el único empleado. ¿Por qué? Porque muchas veces ese salario es el que se sacrifica. Y por eso el dueño del negocio, con el tiempo, dice, pero estoy trabajando para estar cansado. Nada más trabajo para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque lo poco que te queda como beneficio, tú tienes que pagárselo al gobierno. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Haciendo una estrategia de precios, construyendo nuestro precio de venta y revisándolo de manera periódica. Pero perdón, porque ahí me confunde un poquito. O sea, tú no pagas tu impuesto de tu ganancia. O sea, eso no se divide. Vamos a suponer, si yo compré esto a 10 pesos más impuestos, yo estoy pagando los 10 pesos y el impuesto es como aparte. Sí. Entonces, cuando yo recibo eso como negocio, yo recibo lo que vale el producto más lo que me costó. Y el excedente, o sea, los 70 pesos de impuesto van aparte. Entonces yo no lo pago de mi ganancia. ¿No es así? Sí, es así. Pero eso pasa con el ITEVIS. Ok. Que es un impuesto distinto al impuesto sobre la renta que sí se paga de tu ganancia. Entonces, si al final del año tú te ganaste 1 millón de pesos, hay 270,000 que son para la DGI, por ejemplo. Y tú dices, cónchale, pero yo no me estoy ganando nada. Cuando tú vienes a ver con cuánto tú te quedaste en el bolsillo, tú dices, claro, es que esto no vale la pena, para eso yo pongo un certificado a plazo fijo en el banco y me gano lo mismo sin tener que hacer tanto esfuerzo. Ahora, en la mayoría de los casos donde se da esa situación y nos ponemos a revisar en detalle, es porque hay una mala estrategia de precios. Entonces, el precio de venta se construye. Ya tenemos algunos otros episodios donde hablamos de eso, pero para repasarlo brevemente, cuando yo voy a poner mi precio de venta, yo tengo que saber cuál es el costo. ¿Cuánto me cuesta a mí generar esa venta? Bien. Y el costo está directamente asociado a la venta. Por ejemplo, en el caso de servicio, lo que vale es tu tiempo y tu conocimiento. Tú a eso le pones un valor por hora, digamos. Y tú dices, ok, ese servicio me toma hacerlo 3 horas. Entonces yo voy a cobrar el valor de mis horas. Pero a ese valor yo le tengo que agregar un margen que sirve para cubrir mis gastos operativos del negocio, porque probablemente tú tengas una asistente administrativa a la cual pagarle, tú tienes un alquiler de oficina, tú tienes que pagar transporte, almuerzos, sobre todo en el caso de las personas físicas. Entonces tú dices, entonces mi precio de venta no puede solamente cubrir mis horas, porque hay otros gastos del negocio que yo necesito cubrir. Okay. Para eso se toma una porción, digamos 30% del precio de venta va a estar destinado a esos gastos administrativos. Ya yo tengo mis horas, que es el costo directo, tengo mis gastos administrativos y yo voy a también a ese precio de venta incluirle una porción del impuesto que voy a pagar a final del año. Así, lo que me queda en el bolsillo efectivamente al final del año es un monto con el que yo me voy a sentir contenta, sobre todo si logré esa meta. ¿Por qué? Porque ahí viene entonces el último punto, que sería saber cuál es tu punto de equilibrio. Cuando tú tienes una estrategia de precios definida, a partir de esa información tú puedes calcular tu punto de equilibrio y decir, en el mes yo tengo que vender, por ejemplo, si tú vendes por hora, yo necesito vender 60 horas. Yo necesito tener 60 horas facturables a mis clientes. Okay. En el caso de producto, tú dices, vasos térmicos, yo necesito vender 200 vasos al mes para poder cubrir. Ajá. Ya tú sabes que en el vaso 201 lo que te queda es ganancia. Mientras tanto, tú estás cubriendo todo y vas, digamos, a exponenciar que ese precio de venta por la cantidad de artículos que vendiste ya te va a dar para cubrir el costo fijo, te va a cubrir para cubrir los gastos administrativos y va a tener una porción pequeña de ganancia. Ok. ¿Preguntas? Listo. No, es que tú lo explicas tan bien que yo ni sé ni qué preguntar, pero muy excelente. Claro, súper bien. Y eso es sumamente... Y en caso de que sea un emprendedor, o sea que algo intangible. No, es tangible porque el emprendedor gana su dinero. No, es tangible quizá el metálico, pero lo que me refiero es que cuando lo que tú entregas es un servicio que es intangible, que tú no estás entregando un producto literal,
Entonces, ¿cómo uno puede medir? Como la ecuación. Sí, claro, por eso te hablé por las horas, porque tú vas a cobrar, cuando tú prestas servicio, básicamente tú cobras el tiempo el que le dedicas y el valor que tú le agregas a tu cliente. Por eso tú tienes que ponerle un valor a tu hora de servicio, para que entonces por hora tú puedas cobrar tu servicio y te sea más fácil. Y de hecho, a la hora de tú hacer algún tipo de propuesta a un cliente, ya tú tienes un estándar, ya tú no tienes que estar adivinando y poniendo un dedo al aire a ver cuánto tú le puedes cobrar a ese cliente. Obviamente, ese es un punto de partida, pero con cada cliente tú negocias cosas diferentes, porque el nivel de complejidad del cliente A y el cliente B pueden ser totalmente diferentes. Claro. Con lo cual tú no puedes cobrarle igual. Pero ya tú tienes un punto de partida donde tú sabes que vas a ganar dinero. Bien, me gusta. ¿Qué otra cosa podemos aportar? Mira, cuando tenemos productos y servicios diferentes, ahí la fórmula se complica un poquito más, pero pero también se puede calcular. La verdad. Se puede calcular, porque claro, entonces tú necesitas decir, ok, yo quiero dedicarle 30% de mi tiempo a los servicios de maestría de ceremonia. Yo vivo 60% del radio, por ejemplo. Okay. Pero ahí ya entonces tú tienes tu mezcla de cuánto esfuerzo de venta le vas a poner a cada producto o a cada servicio que tú tengas. Claro. Así que vamos a sacar lápiz y papel. Yo sé que es una tarea que no nos gusta, pero si queremos tener dinero a final del año o a final de mes, eso hay que hacerlo. Uno tiene que... Y si no sabemos cómo hacerlo, vamos a llamar a Rosa Anacaona. ¿A qué número? Al 809-792-4784. ¿Redes? Rosa Anacaona en Instagram, y por ahí encuentran un link con toda la información y accesos a todo. Molto bene. Gracias, Rosa, por este conocimiento. Nosotros, mientras tanto, nos vamos con Rombay. Me voy. ¿Con what? Con Rombay me voy. ¿Qué es eso?